nuestras Sagradas Escrituras en San Mateo, capítulo 9, versículo del 9 al 13. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Papito Dios, por el enorme privilegio de estar aquí, Señor, predicando tu palabra. Te pido que sea tu Santo Espíritu Dios en nosotros como ha estado. Toca mi mente, mi corazón, sigue mis labios, para que sea tu palabra la que hable. Gracias, Papito Dios, toca las vidas de mis preciosos hermanitos, los que están presentes y los que están a través de los medios, de los que va a llegar el mensaje. Sí, Señor. Te damos gracias por tu infinito amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dice la Sagrada Escritura, ese llamamiento de Mateo, el que vamos a leer. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Tienes que Teníamos que apurarnos y ir rápido porque nos estaban llamando. Tal vez va a tener que desconectar. ¿Sí? ¿Un límite con el sonido? Saco y lo ¿Todo meto está otra bien? vez. ¿No se escucha? Gloria a Dios. En cierta ocasión, un pastor lo invitaron a un servicio de ordenación y estaba él, iba a ir a entrevistar al candidato a ver cómo estaba preparado para ser pastor, para ser ministro, y le hizo la siguiente pregunta. ¿Ha sido usted llamado por Dios? Y no, híjolas, como si un policía lo hubiera detenido. Vamos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vuelvo a repetir un poquito esto. Estaba el candidato que iba, a quien le habían preguntado cómo había sido su llamado, si Dios lo había llamado para el ministerio, se puso todo rojo, volteó y tartamudeó y parecía que un policía lo había detenido y le iba a dar una multa y estaba todo que no sabía qué hacer y entonces le volteó y tragó saliva y volvió a preguntar, dispense usted, ¿qué me preguntó? Así como cuando, no entiendo lo que me está diciendo, ¿de qué habla? El interrogador tuvo misericordia y muy amablemente, con mucha bondad le preguntó, ¿por qué usted desea ser ministro? ¿Por qué quiere entrar al ministerio? Él respondió, bueno, pues yo sé que es una posición respetable y eso me interesa. Yo creo que puedo hacer algo bueno ahí. El interrogador le dio una sonrisa para animarlos, para que siguiera hablando. Y le dice, bueno, pues es que mi pastor me aseguró
que Dios respalda al que entra ahí, que es un buen lugar, muy agradable, hay mucha cultura, hay mucha asociación, hay la mejor clase de gente que uno pudiera encontrar, la que encuentra ahí en el ministerio, y hay los mejores libros. Y la verdad, dice, yo siempre he deseado una vida con incesantes variedades, que siempre hay algo diferente y con un sueldo asegurado. Como vemos, no era una persona que tenía un llamado, era alguien que veía esto como una profesión, un trabajo seguro. Para el ministerio no cualquiera está preparado. Hay que recibir un llamado. Dios nos llama para diferentes cosas. Todos los que venimos a la iglesia, que recibimos un llamado. Primero que nada es un llamado a la salvación y después hay un llamado específico. Igual como cuando nos enamoramos de alguien, hay un llamado para ser la novia de, o para ser la amiga de, o para a lo mejor nada más ser la conocida de. Hay un llamado diferente para cada quien. Vamos a ver qué significa llamamiento. A la luz de la Biblia, es una invitación divina de Dios para que una persona se acerque a Él, reciba la salvación y cumpla un propósito específico. Para eso somos llamados, para un propósito específico, no nada más para venir y pasármela bien bonito. Es un acto por el cual Dios atrae, o sea, como un imán, atrae a alguien a Él, abriendo su mente para entender la verdad espiritual. Así como vemos con Mateo que le dijo, sígueme, y él se levantó y lo siguió, como un imán. Él podía haber dicho, no, o sea, ¿por qué te voy a seguir? Pero es como un imán. Ese llamado implica la oportunidad de servir y una responsabilidad. Ojo, responsabilidad ante Dios, que puede ser general, es a la santidad. Santidad que es separación del pecado. Cada vez irme alejando del pecado, de las cosas que hacía, que sé que desagradan a Papito Dios, que sé que me alejan de hacer las cosas buenas, y la comunión con Cristo, o algo específico que es un ministerio concreto, algo a lo que Papito Dios me ha llamado, y si Dios me llama, Él me va a dar las armas para ese trabajo. Hay características cuando hay un llamamiento bíblico. Primero que nada, es de origen divino. No nada más es porque mi pastor me llamó y me dijo, ándale, mija, vete. Ese no, así no son las cosas. Y algo bien curioso, cuando es el llamamiento, cuando escuchamos la voz de Dios dentro de nosotros, cuando se da ese llamamiento, no hay marcha atrás. Puede que tarden años, pero estás atado a ese llamamiento y no descansas hasta que cumples ese propósito de Dios en ti. Es de origen divino. Solo Dios llama a las personas, nadie más. Y no es una decisión humana. No es que alguien te va a decir, no es que va a llegar una carta y te va a decir, toma, Normita, tienes que ir a tal lugar. No, es Dios, y luego hay confirmaciones también. Vemos el llamamiento de Samuel en 1 Samuel capítulo 8, versículo 10. Y dice las Sagradas Escrituras, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Había llamado una primera vez, una segunda vez, y se levantaba Samuel y no sabía quién le llamaba y le preguntaba a Elí, y Elí decía, no, yo no te llamé. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Aleluya. Entonces, hay ese llamamiento divino. También está el llamamiento del rey David. En 1 Samuel 16:13 encontramos que dice, cuando Samuel va ya tiempo después y unge a David. Todavía estaba el rey Saúl como rey, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová
vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Algo bien importante, cuando se da el derramamiento de aceite, dicen las Sagradas Escrituras, que especialmente en ese tiempo antiguo y ahora también, venía el Espíritu Santo sobre la persona con un poder especial. Quienes han sido ungidos saben que va esa parte bien importante y bien fundamental. Es ese refuerzo sobrenatural que viene sobre tu vida para el ministerio. De pronto tú eres una persona totalmente normal, seguimos siendo totalmente normales con nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestras capacidades, incapacidades, pero viene el ungimiento y de pronto cosas que no podías hacer, puedes hacer. ¿Por qué? Porque no son tus fuerzas, es el poder de Dios que te está capacitando, es el Espíritu Santo en ti para hacer nuevas cosas. Cosas que no entendías, empiezas a entender. Fue con ese ungimiento que el rey David pudo romper la quijada de él. ¿De quién? ¿De quién rompió la quijada? Ese fue Sansón, un burro. Sansón, un burro. ¿Y David qué es lo que hizo después cuando fue ungido? A un león. Ya se les había olvidado, a mí no. También se debe pasar por el proceso de salvación. Nosotros como cristianos debemos de pasar primero por ese proceso de salvación, que es bien importante. El llamamiento es el primer paso en la cadena de salvación que inicia el proceso para que la persona responda con arrepentimiento y fe en Cristo. En Romanos capítulo 8, versículo del 8 al 10, nos dice la Escritura: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo, porque con tu corazón se cree para justicia, pero con tu boca se confiesa para salvación. Este es uno de los versículos más importantes para los cristianos, porque nos llevan a confesar a nuestro Señor Jesucristo, a aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Así que si alguien está escuchando, anótelo ahí para que lo tenga a la mano. Romanos capítulo 8, versículo del 8 al 10. Es el primer paso, el proceso de la salvación, para que todo lo demás pueda darse después. Hay un llamado general, ya vimos, y hay un llamado específico. General, se nos llama a todos los creyentes a la salvación, a la santidad, a la comunión con Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14 nos dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación. ¡Qué tremendo! Nos escogió desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Y hay uno específico que nos dice: Dios puede llamar a personas a tareas o ministerios concretos, como enseñar, predicar, ser misioneros, evangelistas. No a todo mundo, pero vamos a ver varias cositas más adelante. Es una invitación a servir y cumplir un propósito divino. En Efesios 4, versículos 11 y 12 nos dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Él mismo fue el que lo constituyó. Gloria a Dios. Voy a tomar poquita agua, permítanme. Gracias, Señor. Aquí vemos entonces que hay servicios, hay ministerios, pero entonces dentro de la iglesia hay liderazgos también. Hay llamamientos al servicio
Y hay llamamientos donde Papito Dios llama específicamente y dice, a ti, Salvador León, te quiero usar, y lo llama desde donde estaba y lo salva y lo pone. Hay otros que los ve que son bien activos y que ellos mismos, su corazón anhelan servir, como Nehemías, vamos a leer, y sirven y Dios favorece. Pero hay otros más que vamos a ver que usan una manera política de servirse a sí mismos. Esos no son llamados, son como el que vimos en la ilustración adelante, que ellos quieren yo. Quiero estar bien yo, sé que puedo hacer algo bueno, pero también puedo vivir bien y puedo vivir de la gente y la gente me puede dar un buen salario y puedo vivir cómodamente. Vamos a ver esos tres. Primero vamos a ver el llamamiento al servicio. Ese ejemplo lo vemos en el llamamiento de Pablo. En Hechos, en San Pablo, Hechos capítulo 9, versículos del 13 al 19. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz al cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien al Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pero aquí vemos que hubo 2 llamados. Aquí llamó tanto a Saulo, a Pablo, como a Ananías. Ananías también tuvo un llamado, le dijo, Ananías, levántate y ve y haz. Entonces tenemos que estar, a veces nuestro llamado va a ser para algo pequeñito o para algo grande. No importa el servicio que sea, a lo mejor el llamado va a ser para limpiar los baños, a lo mejor el llamado va a ser para llevar alimento a alguien. Tenemos que estar atentos a qué es lo que Papito Dios quiere de nosotros. Siempre estar atentos al servicio de Él. Gloria a Dios. Pablo tuvo una gran labor dentro de la iglesia, fue un gran siervo, padeció muchísimo, pero hizo lo que Papito Dios hizo. Él tuvo un corazón noble. Él, aun cuando estaba del lado de los romanos, buscaba fervientemente a Dios. Entonces, no importa de pronto dónde estemos. Por ejemplo,
yo había sido criada dentro del catolicismo, había estado en grupos carismáticos y de allá, Papito Dios me sacó directamente, no fue una persona, sino fue directamente la mano de Él que me guió a donde iba a estar, al Templo del Calvario, y ahí fue donde seguí. No fue porque alguien me hubiera hecho una mala cara, porque algo, sino fue directamente Él me movió de un lugar para otro. Entonces tenemos que estar atentos qué es lo que Él quiere de nuestra vida. El servidor voluntario. Tenemos el ejemplo de Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era el copero del rey y vemos su ejemplo en el libro de Nehemías capítulo 2, versículo 1-8. Y dice que sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomó el vino y lo servía al rey, dice él. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey. Antes de esto, ¿qué es lo que había pasado? Él se había enterado que cómo estaban las cosas en el templo, qué es lo que estaba, las ruinas que había. Y él tenía tristeza en su corazón y decía, ¿cómo es posible que permitan que eso siga? Y él sintió un gran pesar y él dijo, hay que hacer algo. Y él oró ahí donde estaba y le pidió a Papito Dios, le pidió que lo ayudara porque él anhelaba hacer algo, que él moviera las cosas, que él tocara el corazón del rey, que él hiciera sin que él tuviera que pedir. Y es lo que vamos a ver. Y el rey le dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces él temió en gran manera, porque el rey podía enojarse por verlo triste. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además, dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Saf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y este varón de Dios no fue llamado por Dios, no le dijo levántate y ve, él sintió en su corazón ese deseo, él fue, pero la mano de Dios estuvo con él. Y llegando allá, primero vio, no dijo quién era ni a lo que iba, vio cómo estaba todo, así como un espía, a la sordita llegó y empezó entonces a reunir quienes lo ayudaran. Empezó a hablar y hubo quienes se le unieron y empezaron a hacerlo y los opositores luego en contra de ellos, pero la mano de Dios estuvo con ellos para que siguieran adelante y hicieron grandes cosas gracias a que Él se propuso hacerlo. Pero cuando nos propusimos hacerlo algo con limpieza de corazón, por algo íntegro, y lo ponemos en las manos de Papito Dios, y vemos que Él va abriendo puertas, es donde tenemos que caminar. Pero si ponemos algo delante de Papito Dios, y vemos que Él nos cierra las puertas, ¿qué significa? Que nos dice que por ahí no. Tenemos que ser bien atentos. A veces Él nos dice, ahorita no es el momento, espérate. A veces nos dice, adelante. Y tenemos que, por ahí podemos andar. El tercero, que no es llamamiento. El político que se sirve a sí mismo. El ejemplo de eso lo tenemos en Abimelech. Es el corrupto que anda viendo cómo quitarle el lugar a otros. Robar miembros de las iglesias, robar templos y muchas otras cosas más.
Ejemplo de eso lo vemos en Jueces, capítulo 9, versículo del 1 al 6. Gloria a Dios. Abimelech, hijo de Jeroboam, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor que os gobiernen 60 hombres, todos los hijos de Jeroboam, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso de vuestros huesos, hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem, y todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es él. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones, sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. ¿Qué es lo que hizo él? Mató a todos sus hermanos para ser el rey. ¿Qué es lo que hacen muchos? Hablan mal de ministros, hacen daño, perjurian contra ministerios. Hay muchos que suben pisando a otros. Y suben muy alto y creen que están bien. Desafortunadamente, el Dios que está atrás de él no es Papito Dios, no es el Espíritu Santo. Y aún los milagros que hacen, no los hacen por obra de Dios, porque no puede estar Dios atrás de injusticias. Dice que no está Él ahí. Entonces, es algo bien tremendo, porque es algo que no solo sucedía en aquel entonces, sino a través de los siglos, es algo que ha seguido sucediendo y aún en la actualidad está pasando. Lo importante no es mirar quién lo está haciendo, ni juzgar a quién lo esté haciendo, es ver que yo no lo esté haciendo. Eso es bien importante, mirarme a mí mismo, el ministerio, mi vida, yo como cristiano, qué es lo que yo estoy haciendo. Y cada uno el que pueda llegar a ver este mensaje, ver yo como cristiano, qué es lo que estoy haciendo con mi vida, como ministerio, ante los ojos de Papito Dios, qué es lo que estoy haciendo. Hay una responsabilidad y un propósito en el llamamiento. Conlleva una gran responsabilidad. Impulsa a vivir una vida que refleja la fe y servir fielmente a Dios, dirigiéndose a las decisiones y motivaciones del creyente. Vamos a ver ahora un capítulo tremendo que es Ezequiel 34 del 1 al 31. Este capítulo en específico está dirigido a pastores, a ministros. Habla sobre los pastores del milenio, pero habla sobre lo que está pasando en la iglesia actual, habla sobre los miembros de las iglesias. Entonces no nada más pensemos en lo del futuro, sino pensemos también en lo que está pasando con nosotros, con los que conocemos, con las iglesias que tenemos cercas, con lo que podemos llegar a hacer nosotros o ser nosotros para nuestro servicio a Dios. Gloria a Dios. Dicen las Sagradas Escrituras: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetice y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Coméis la grosura y os vestís de la lana? ¿La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas? ¿No fortalecéis las débiles, ni curáis la enferma? ¿No vendasteis la peniquebrada?
No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado de pronto dañados o lastimados por pastores, por compañeros, por hermanos cristianos, que como esas ovejas que dice que de pronto hay una que come más que la otra, de pronto otros nos dañamos entre cristianos, o pastores que lastiman a miembros, o miembros que lastiman a pastores, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y por todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Eso es tremendo. Todo el que nos levantamos como pastor, como ministro, como líder a cargo de algún rebaño, es para cada uno de nosotros. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré y buscaré mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que esté en medio de las ovejas, sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Aleluya. Y en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? Y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que vuestros pies habéis enturbado. Por tanto, así dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y encornasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, aquí nos habla del milenio. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios. Y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo, Jehová, he hablado. Y estableceré en ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras,
y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas, a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de las tierras las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Esto es lo que nos dice Papito Dios. A todos, primero habla a los líderes, liderazgo corrupto, cuidado. A ti que estás por encima de las ovejas, cada una de ellas es un alma que me pertenece a mí, no es tuya. A cada uno de los pastores nos dice, a cada uno de los líderes nos dice, esas almas que tienes en la congregación no son tuyas, son mías. No te las apropies. Cuídalas y trátalas bien. Te voy a pedir cuentas por cada alma. ¿Cómo la trataste? ¿Qué hiciste? De su diezmo, de su ofrenda, ¿qué hiciste? ¿Hiciste buen uso o te enriqueciste con eso? ¿Tienes un llamado? Si no lo tienes, busca a Dios y ponte a su disposición. Señor, lléname de ti para poder servir como tú quieres que sirva. Aún es tiempo. Y si no, deja el ministerio. Si no es un llamado y nada más es para enriquecerte, ten mucho cuidado porque es algo bien serio. No es poca cosa. Es peor que la ley en California. Es peor que todo. Papito Dios es más duro. Mala cosa es caer en manos de un Dios cuando está enojado. Es buena cosa caer en manos de un Dios amoroso, pero dañar a los hijos de Papito Dios, al pueblo de Papito Dios, es algo que Él dice, yo voy a ver por mis ovejas, yo voy a ver por ellas. Hay algo bien maravilloso, que déjenme un secreto que muy pocos saben. Papito Dios ama a sus siervos, ama al llamado, pero ama especialmente a su pueblo y a la familia del pueblo de Dios, a la oveja, a las almas. Cuando la congregación, cuando el pueblo clama a Dios, quita reyes, quita líderes, quita llamados. ¿Por qué? Porque es esa relación tan fuerte con Papito Dios que tiene, es un amor tan grande que tiene Papito Dios con cada alma, que dice aquí, descuidaste mi oveja, se le rompió la pierna y no la sanaste, yo voy a tener que ir a sanarla. ¿Qué nos dice a nosotros? Pastores, cuiden mis ovejas, llámenlas, atiéndanlas, vean por ellas cómo están, estén al pendiente de ellas. Eso es lo que tenemos cada uno que hacer por cada uno de ellas. Hay una responsabilidad, hay un propósito. No nada más venir aquí, ¡ay, qué rico! Ya sí soy pastora y qué bien, que todo el mundo sepa que soy pastora y ya. No, es servir a Dios, pero servir en las almas en Dios. Cada llamado es un servicio. No nada más es para estar bien bonito. Hay una habilitación divina cuando se viene a servir. Si alguien siente que no está preparado para un llamado, la Biblia enseña que Dios capacitará a la persona que Él llama. No es la habilidad humana la que determina el llamado, sino la fidelidad y diligencia ante la voluntad de Dios. Pedro no estaba preparado. Muchos de los apóstoles, muchos de los siervos no estaban preparados, sino Papito Dios nos va preparando para el ministerio, para lo que Él nos llama
Él nos va capacitando. Él nos da las armas. En el Salmo 101, versículo 6 nos dice, mis ojos pondré, en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. O sea que si andamos buscándolo, lo vamos a servir. Y luego en Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No nos deja solitos, no nos deja sin armas, nos da su Espíritu Santo para que nos guíe, nos dé su poder y nos apoye en todo lo que necesitamos. Él es el que nos ayuda. También, hay una respuesta individual. Aunque el llamamiento proviene de Dios, cada uno de nosotros debemos responder. Él me puede llamar, pero yo puedo hacerme la sordita y no hacer caso. Debemos responder activamente a la invitación para ser escogido. Esto implica no solo agradecer, sino también actuar y servir. En Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, nos dice las Sagradas Escrituras, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Ese es el llamado que se nos hace a cada uno de nosotros cristianos. Es la gran convocatoria a la que nos manda el Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, vayan y hagan esto. Esto es a lo que nos mandó a cada uno de esto. A esto es, el Espíritu Santo nos prepara para que vayamos a hacer esto sobre cada uno. Cada uno de nosotros tenemos, al recibir el Espíritu Santo, tenemos toda la potestad para imponer manos y sanar enfermos, si creemos que Dios tiene el poder de hacerlo. No porque Lorena puede hacerlo y tiene el poder. Si le creo a Dios que Dios tiene el poder y que el Espíritu Santo puede hacerlo, cuando oro por alguien creo que puede hacerlo, entonces sucede. Pero si dudo yo, no pasa nada. No pasa de ahí. No pasa de una oración. Hace un tiempo estaba un pastor preparando su predicación el sábado en la noche, así como estaba yo terminando anoche de hacer mi predicación, estaba el predicador y de pronto se queda dormido. Y soñó que ya estaba en la iglesia y que estaba su congregación y estaba ya toda la congregación y él acababa de leer el primer versículo con el que iba a introducir. Y lo acababa de leer cuando levantó la vista y vio que entró un hombre, un visitante nuevo al que no había conocido y le vio la mirada triste, pero también vio dulzura en la mirada, aunque muy penetrantes sus ojos. Y él en lo que estaba predicando vio que la iglesia estaba llena, todos los asientos estaban llenos y por más que el visitante buscaba dónde sentarse, no había ninguna silla. Y buscaba dónde sentarse, pero nadie le hacía lugar, nadie se hacía un ladito para hacerle lugar o se levantaba. Era visitante nuevo. Terminó de predicar y por fin el visitante se sentó y encontró un lugarcito y en un rinconcito se sentó a escuchar la predicación. Y cuando terminó la predicación, rápido se bajó él del púlpito para ir a saludarlo, pero ya no lo encontró. Y le preguntó a los hermanos, ¿alguno de ustedes conoce al visitante? Uno de ellos dice, fue Cristo quien nos visitó. En eso se despierta él, todo impresionado por el sueño que tuvo. Y se preguntó él, ¿qué pasaría si Cristo visitara mi iglesia? ¿Estaría contento con lo que estoy haciendo? ¿Se sentiría a gusto? ¿Diría que estoy respondiendo a mi llamado? Y dice que a partir de ese día él se propuso hacer cambios en su ministerio y mejorar lo que estaba haciendo. Ahora te pregunto a ti y a mí, ¿cómo está el maestro? Está aquí y te llama.
¿Cómo te está llamando a ti? ¿Qué te está diciendo? Nos ponemos de pie preciosos para orar. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Papito Dios, por el llamado que nos has dado a cada uno. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu guiándonos, fortaleciéndonos, sellando esa palabra que has puesto en la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Llénanos, Papito Dios, de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Papito Dios, que sobre todo nos permita ser fieles a tu palabra, fiel al llamado que nos has dado. Bendice y bendice a cada uno de los ministros que puedan escuchar este mensaje también, para que podamos ser fieles a tu palabra, Señor, y al llamado que hemos recibido. Gracias, Papito Dios. Te pedimos tu unción, Señor, para cada una de las almas y para que podamos, Señor, servir y ministrar como tú quieres que sirvamos a cada una de tus ovejas. En el nombre de Jesús. Amén.